Buenas tardes, chicos, chicas. Otra vez mi habitual bienvenida a esta reunión, a esta sala virtual de análisis matemático 2, para comentarles que hoy vamos a iniciar el inicio para el desarrollo del tema número 8, esto es campos vectoriales. Les adelanto que este tema es muy interesante en el sentido de que vamos a poder visualizar de qué otra manera podemos tratar estos procesos que se pueden describir a través de campos vectoriales. También, y como un anticipo, vamos a ver de qué otra manera representamos curvas en el espacio, la famosa representación paramétrica. Esta representación nos va a permitir después, o nos va a ser de mucha utilidad para tratar el tema de integrales de línea, que es el tema que sigue, el tema 9. Bueno, vamos a hacer un alto para ver si tenemos algunos mensajes. Ajá, acá siguen mensajeando, gente de Palpalá, de Ledesma, San Pedro. Muy bien. Hay mucha gente de Palpalá, qué bueno. Muy bien. Vamos a colocar ahora, para que ustedes puedan visualizar, la guía y iniciar nuestro tratamiento del tema campos vectoriales. ¿Alguien me puede contestar si están visualizando ya en pantalla la teoría de campos vectoriales? Por favor, por chat o por Sí, se ve, profe. micrófono. Sí, se ve, profe. Sí, profe, me dice. Bueno, perfecto, vamos a seguir entonces. Hablábamos de campos vectoriales. Antes de empezar a ver el tratamiento desde el punto de vista de la simbología matemática, etcétera, etcétera, de lo que es campos vectoriales, voy a intentar, así como lo hice con el tema de campos escalares, intentar transmitirles el concepto de lo que es un campo vectorial. Siempre vamos a seguir esta tónica de acometer un nuevo tema, en este caso campos vectoriales, mirándolo desde la perspectiva de un tema que ya conocemos, esto es campos escalares. En esa oportunidad habíamos tomado el concepto de un campo escalar como una función que transcurría todo en el campo de los reales, tanto desde el punto de vista de las variables como desde el punto de vista de su interpretación. Es decir, si yo hablaba, por ejemplo, de una magnitud escalar, la temperatura, y decía que la temperatura es escalar porque necesitaba solamente un numerito, por ejemplo, acá en Palpalá debe estar 10, y una unidad de medida, grados centígrados, para que tengamos perfectamente definida a la temperatura. No necesitamos otro dato. Y después habíamos adosado a esa magnitud escalar la palabrita campo escalar. Y habíamos hecho referencia a que una cantidad, hasta habíamos utilizado una palabra muy, muy cotidiana, una ponchada de escalares me podían definir un campo escalar.
Por supuesto, no era cualquier campo ni cualquier ponchada de escalares, eran un montón de escalares, pero que estaban relacionados unos con otros. Por ejemplo, si yo decía f de xy o z igual a x cuadrado más y cuadrado, eso tenía un campo escalar ahí, la formulación de un campo escalar. ¿Por qué? Porque tanto x como y, variables independientes, son escalares, que a su vez, a través de esta relación, z igual a x cuadrado más y cuadrado, me definían un z, que también es escalar. Y cuando esto yo lo representaba geométricamente, ¿se acuerdan que lo hemos hecho analíticamente e inclusive lo hicimos a través del Microsoft, graficándolo con el software? Definía una superficie y era justamente la tasa, ¿no? El paraboloide. Bueno, en este caso también vamos a hablar de esto de que es campos vectoriales. En definitiva, campos vectoriales, estamos hablando de un montón de vectores, una ponchada de vectores, si quieren, pónganlo así también. Pero no son cualquiera, son una ponchada de vectores, una cantidad de vectores que están definidos a través de una relación, a través de una función vectorial. Hasta ahora hemos hablado de magnitudes escalares, pero también ustedes, y ya creo que en análisis 1 o en álgebra han visto los conceptos que tienen que ver con el vector, un vector en sí. Como dice el apunte, por ejemplo, el tema de la longitud, la temperatura, el precio de un producto, son todas magnitudes escalares. Frente a esto estaban las otras magnitudes que son vectoriales, el caso de la fuerza, de la velocidad, de la aceleración. La diferencia con la anterior estaba justamente en que una fuerza, si yo digo, voy a aplicar sobre un determinado objeto una fuerza de 10 kilos, no queda definida la situación o qué es lo que determina o el efecto de esta fuerza. Necesito, además del módulo, en este caso, 10 kilos, que es la unidad de medida de la fuerza, necesito una dirección y un sentido. Una cosa es que lo empuje en forma, digamos, lateral, paralelo al piso, y otra forma es que levante el mismo objeto. Por eso es que aparecen así entonces estas magnitudes vectoriales que me van a definir después, a través de esta función, un campo vectorial. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien sí puede contestarme por chat o por el micrófono? Todo lo que le dije en realidad es un repaso de lo que inclusive en algún momento hablamos en clases anteriores, pero bien vale la pena recordarlo. Bueno, Brenda me dice sí, bueno, vamos a seguir entonces. Ahora le voy a mostrar un gráfico, una imagen de cómo podemos determinar esta función y cómo podemos visualizar geométricamente un campo vectorial. Permítanme salir de acá. Y vamos a ver. Lo que le voy a mostrar ahora es un ejemplo muy sencillo, muy simple. De un campo vectorial. ¿Están viendo esta imagen? Sí, profe.
¿Alguien me puede responder? ¿Están viendo la imagen? Sí se ve, profe. Bien, bueno, ¿cómo vamos a interpretar esta imagen? Vuelvo a insistir en esto que es muy importante. En una función o en un campo escalar, lo que yo tenía es variables reales. Por ejemplo, z igual a f de x, y o x cuadrado más y cuadrado. X e y son variables reales. A través de esta función, z igual a x cuadrado más y cuadrado, me definían una imagen, en este caso z, también variable. En el caso de un campo vectorial, estamos hablando de variables reales. Fíjense en la función que ahora yo les voy abajo, en la u de x, y, la estoy remarcando o poniéndole en fondo. Esta es una función vectorial. ¿Por qué digo que es una función vectorial? Primero, porque si bien las variables x e y son reales, la función me define un vector. Fíjense que ese vector está definido por el versor y por el versor j. Recuerden que el versor y es un vector sobre el eje x de módulo 1 y el versor j es un versor, son los canónicos, sobre el eje y de módulo 1. Consecuentemente, esta función u de variables reales x, y me define como resultado a un vector. Un vector. Ahora, fíjense, supongamos que yo diga u de 1, 1. Ese cálculo me va a arrojar que esto es 1 por 1, 1 en y más 1 en j. Si sumo esos dos vectores, 1 en y, o sea, me desplazo sobre el eje x un módulo 1, y me desplazo sobre el eje y otro 1, la suma de esos dos vectorcitos me da este vector que estoy ahora remarcando con el cursor. Ya tengo un vector. Vamos a otro valor, por ejemplo, x de 4, 1. X de 4, 1 me va a quedar 4 por 1, 4 en y más 1 en j. Me desplazo 4 unidades sobre el eje x y subo una unidad en el eje j. Entonces, la suma de este vector, más este otro que está acá, me da este que está acá. Formé de esa manera otro vector. Si lo quiero hacer negativo, también. Entonces, lo que estamos definiendo acá es una función, la vuelvo a marcar, fíjense, que de variables reales, pero que aplicada la función a esas variables reales, me definen un vector. Ahora, dependiendo de los valores x y, yo voy a tener distintos vectores. Fíjense que en j siempre voy a subir una unidad constante. Por eso que estos vectores no pasan en el eje y igual a 1. Todos estos vectores van a tener como techo el 1, la recta 1, y igual a 1. ¿Sí? Por eso se define así esta constante. Entonces, todos los vectorcitos que yo tenga, inclusive, por ahí puedo... vamos a ver si yo defino cualquier otro, por ejemplo este. Puedo definir este otro vector, mientras no pase por arriba, también va a formar parte. Y cualquier otro vector de estos que están acá van a estar definidas por esta función vectorial. Este montón de vectores que ustedes ven acá, esta ponchada de vectores, es lo que se corresponde con la gráfica de un campo vectorial. ¿Lo han entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguien me puede responder si vamos bien hasta ahí o repetimos el concepto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, recapitulando. Un campo vectorial está definido a través de una función vectorial. Esa función vectorial lo que va a hacer es tomar las variables independientes reales y transformarlas en un vector para cada par de valores o más todavía de valores independientes, de variables independientes. En definitiva, este montón de vectores que van a conformar el campo vectorial ahora están definidos a través de esta función vectorial. Ahora, permítanme preguntarles, así por ejemplo va a haber, si la fuerza es un vector, vamos a tener un campo de fuerzas. ¿Me siguen? Si me toca analizar un vector que es la velocidad, puedo hablar también de un campo de velocidades. Ahora voy a tratar de mostrarles como ejemplo también una gráfica de otro campo vectorial. A ver si está este. No, este no es. Denme un cachito, un momentito para mostrarles ahora. Un campo. Entonces hablábamos de que podíamos, asumiendo que el vector a tratar sea una fuerza, podemos hablar de un campo de fuerzas. ¿A ustedes se le ocurre como ejemplo real, digamos, que hemos estudiado, que podamos inclusive experimentar sobre algún campo de fuerzas? ¿Alguien puede contestarme algún ejemplo de un campo?
Vamos a ver los chats. Gastón Silvera me dice, ¿qué pasó con la presentación? ¿No la vieron? Bueno, vamos a intentar de vuelta, no hay problema. Bueno, ahí va ya la presentación, pero antes me gustaría que alguno ensaye alguna respuesta respecto a si conocen algún campo de fuerzas, un campo vectorial, en particular un campo de fuerzas, que lo experimentemos todos los días. ¿Alguien que conozca alguno, por favor? Un campo, ejemplo de campo. El campo de gravedad, dice Agustín Mansilla. ¿Alguien más? ¿Alguien que se anime a dar un ejemplo? Bueno, efectivamente, el campo gravitacional es un campo de fuerzas. Y lo vamos a ver ahora. En definitiva, a través de una imagen que creo que es la mejor forma que podemos visualizarlo. Fíjense ustedes acá en la gráfica. ¿Están viendo la gráfica ahora? Confirmen, por favor. Bien, están viendo la gráfica. Entonces decía que están viendo acá el globo terráqueo, que está sometido a estas fuerzas que son justamente las que nos mantienen sobre la superficie de la Tierra. La fuerza de gravedad es una fuerza que nos empuja hacia el centro del universo, hasta el centro del globo, y en la medida, fíjense ustedes acá, por supuesto que todas estas fuerzas son de naturaleza espacial, acá lo están dibujadas en el plano, y fíjense que en la medida que esta fuerza, que nos alejamos de la superficie de la Tierra, las fuerzas van disminuyendo. Esto explica por qué en algún momento un astronauta puede fácilmente flotar en el espacio, porque no está sometido a esta fuerza de gravedad. Acá también hay dibujado otro planeta que tendrá otro sistema, otra forma en lo que hace a su campo de fuerzas, que está dibujado en color azul. Bueno, ¿estará entendido el concepto de campo vectorial? Brenda, Julieta, Estefanía dicen que se ve. El magnetismo, dice Julieta, correcto, el magnetismo también. Macanudo. Bueno, creo que con esto ya podemos dar por lo menos desde el punto de vista conceptual, el tema de campo vectorial. Lo que estamos viendo ahora, otra vez nuestro apunte, en donde habla de esta función vectorial, que en definitiva va a ser, fíjense, en lo que hace a notación, la función vectorial siempre va a estar escrita con negrita, como la estoy ahora, le estoy poniendo el fondo celeste. Va a ser una función de una variable P, en este caso así, ¿sí? Hay un ejemplo también, además de lo que les mostré, el campo de velocidad de un fluido. En este caso, vamos a ver el ejemplo de un vector que se va a llamar velocidad.
y un campo de vectorial en donde ese vector es una velocidad. Estaremos haciendo referencia a un campo de velocidades, en este caso aplicado a un fluido. Supongamos que yo tenga un fluido, que lo ven ahora acá en la figura 1, que tenga, atención con esto, que el fluido sea estacionario y uniforme, responde a la gráfica de esta figurita. Entonces, si nosotros cortamos este fluido en un punto determinado o en una zona que está definida por P, vamos a ver que cualquier partícula que esté transitando por este fluido, si tomamos una partícula acá, va a tener una velocidad U definida. Además, tiene que tener una dirección y el sentido dado por la punta de la flecha. Como es un fluido estacionario, todas las partículas, las que están más abajo, también tienen el mismo módulo de U, o sea que U es la misma para cualquier puntito. Supongamos que ese U, la velocidad sea 6 metros por segundo, lo que me está definiendo esto es que si yo coloco una bollita acá arriba y después de un segundo, esa bollita se desplazó 6 metros, de eso se trata. Pero además de ese dato de 6 metros, y al ser una magnitud vectorial, necesitamos la dirección, que está por esta recta, y el sentido dado por la flechita. Tenemos ahí un vector. Si ese vector lo definimos en toda esta sección del fluido, vamos a ver que todos estos vectores que están acá, este montón de vectores que están resaltados acá en negro, representan el campo vectorial de la velocidad. ¿Me siguen? Profe, disculpe, ¿usted cambió la diapositiva? Porque a mí me sigue apareciendo el del gravitacional. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que puede decirme algo, por favor, por micrófono? ¿Me escuchan? Ahora se puso otra cosa. ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Sí se le escucha, profe. Sí se escucha, Profe. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro apunte. Estábamos presentando entonces el caso de un ejemplo de un campo de velocidades. Creo que con este ejemplo, más el ejemplo del campo gravitacional, va a quedar clarito el tema de lo que es un campo vectorial. Vamos a seguir entonces. Tomado ahora ya una función. Profe, Sí, por favor, adelante. no se ve el apunte de la teoría. Seguimos con el gravitacional. Ah, bien. Vamos a poner entonces el apunte de la teoría. Me avisan, por favor, porque por ahí esto no responde tan rápidamente como en otras veces. ¿Ahora lo están viendo? Sí, profe. Bien, entonces están viendo ahora en este momento. ¿Pudieron ver mientras explicaba el tema del flujo de velocidad o el campo de velocidad? No, profe. Bueno, entonces vamos a explicarlo de vuelta rápidamente. Decía que si tomamos el vector velocidad y si hacemos referencia en este caso a la velocidad con que, o a un fluido, supongamos agua, que se desplaza a través de un canal, que está acá, y asumiendo que este fluido es estacionario y uniforme, lo que me permite decir que si yo analizo una partícula acá, en donde están viendo ahora el cursor, una partícula, la velocidad, por ejemplo, 6 metros por segundo, va a significar que una bollita colocada sobre este punto, después de un segundo se va a desplazar 6 metros, de eso se trata. Pero además de 6 metros por segundo, necesito que esté definida la dirección, que la estoy remarcando ahora con el cursor.
y el sentido. En ese punto, ya, con estos tres valores ya está definido lo que es la velocidad de esa partícula. Ahora, como se trata de un movimiento estacionario, todos estos puntos que están sobre esta sección del fluido van a tener la misma velocidad, la misma dirección y el mismo sentido. Por eso el vectorcito U, que aparece acá dibujado o resaltado con un grueso negro mayor, junto con todos los otros van a constituir lo que es el campo de velocidades de este flujo. ¿Me siguen? Hasta ahora cambió. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos por el tema de límites y continuidad. Ya entonces tenemos el concepto de lo que es una función vectorial y ahora vamos a aplicarle todas estas cosas que nosotros ya sabemos respecto de lo que es un límite, lo que es la continuidad de una función. Lo hemos visto en análisis 1, lo hemos repasado, lo hemos visto para el caso de análisis 2 de dos o más variables. Todos estos conceptos de límite, continuidad son exactamente los mismos, nada más que ahora aplicados a el tema de vectores. Insisto en esto, cuando yo tengo una función vectorial, lo que va a ocurrir es que voy a analizar o tomar, mejor dicho, como variables independientes, valores reales. Lo que va a pasar con esta función vectorial es que tomando estas variables independientes, me la transforman en vectores. Nada más que eso. Entonces, insisto con esto de la notación, cuando estemos viendo una letra en negrita, estamos haciendo referencia a vectores, ¿sí? El límite, como de costumbre, como habíamos definido también en el análisis 1 y en el análisis 2, para funciones de dos o más variables, está definido como, para una función vectorial, va a ser un valor L, donde este L, atención con esto, se define, y lo estoy remarcando acá con el fondo celeste, insisto, de la misma manera que pasaba con el análisis 1 y el análisis 2, cuando el límite que una variable P tendiendo a P sub 0 de la diferencia entre la función en P menos ese límite me va a dar igual a 0. Y acá abajo lo dice bien clarito, la definición es análoga a la del caso de las funciones escalares. Y por supuesto la generaliza, ¿sí? El mismo caso de la continuidad de un campo escalar. Perdón, de un campo vectorial. Habríamos dicho que cómo aparecía el concepto de continuidad de campos escalares. ¿Alguien me puede dar alguna idea, algún concepto? De campos escalares, lo que ya vimos. ¿Cómo entendíamos conceptualmente el tema de continuidad de un campo escalar? Eso lo vimos hace poquito. ¿Alguien puede responderme? Nosotros habíamos hablado de la continuidad vamos a hacerlo más simple, de una función de una sola variable cuando el límite de esa función, cuando x tendía a x sub 0, era un valor a, digamos. Y si ese valor a coincidía con la función calculada en ese x, si esos dos valores eran los mismos, yo decía que en ese punto la función tenía continuidad. En este caso es exactamente lo mismo, nada más que referidos a vectores.
¿Me siguen hasta ahí? De la misma forma, o sea, repasando todos estos conceptos de límite de una función, la continuidad de una función, que ya sabemos para el caso de funciones escalares, el concepto es exactamente el mismo, ahora aplicado a vectores. De la misma forma, cuando hablamos de derivada de una función vectorial, fíjense que similitud hay en esta expresión, que la estoy remarcando, con la definición del derivada de una función escalar. Habíamos definido nosotros, para el caso de una variable, por ejemplo, que la derivada y' o f' de x era el límite de x más delta x menos f de x sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, ¿recuerdan? Fíjense, yo voy a ir, mientras lo digo, era el límite de la función f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tendiendo a 0. Fíjense qué similitud tiene la definición de la derivada, pero ahora aplicada a una función vectorial. Fíjense que al ser u y u funciones vectoriales, este límite, en definitiva, va a ser lo que llamamos la derivada u' de mi función vectorial. Vamos a tratar ahora de que, desde el punto de vista de la gráfica, o coayudados con la gráfica, ver de qué se trata cada una de estas cosas. No se olviden, insisto con esto, acá hay que considerar que no estamos hablando de funciones escalares, estamos hablando de funciones vectoriales, con lo cual su representación tienen que ser vectores, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es intentar ahora explicarles con esta gráfica esto de U'. La función U de t, esta que estoy poniendo acá, me va a definir un vector, ¿verdad? Para un t determinado me va a definir un vector, que es este que en la figurita 2, que está, ahora la están viendo ustedes con el fondo celeste, está ahora indicada con el cursor, perdón, con el cursor en negro. ¿Lo ven? Esa es la representación de mi vector U de t. Esta U de t que está acá arriba. Ahora, U de t más delta t será este otro vector. O sea, si yo a la variable t le agrego un delta t, obviamente voy a tener otro vector distinto de U de t. Ese U de t más delta t está representado aquí por este vector. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Lo que estoy tratando de hacer, atención, lo que estoy tratando de hacer es tratar de explicar esta fórmula que tienen acá ustedes, la número 4, a través de una representación gráfica. Como estoy hablando de la derivada de un campo vectorial, obviamente que voy a tener que usar vectores para intentar explicar esto. Ahora bien, ya hemos identificado acá el vector U de t y el vector U de t más delta t. La pregunta que les hago ahora, y atención, esto es simplemente una operación entre vectores. Esta diferencia que aparece en el numerador, ¿dónde la veo acá en la gráfica? Pregunto. Se lo planteo de una manera distinta.
supongamos que en este numerador sea u de t más delta t más u de t. Entonces, si yo tengo un vector u de t y el otro u de t más delta t, la suma, ¿qué es lo que me va a dar acá en esta gráfica? No será, a ver, voy a ver, por la regla del paralelogramo será la diagonal de esto, ¿verdad? Del paralelogramo que está formado por u de t y u de t más delta t. ¿Me siguen? Será esta diagonal larga, ¿me siguen? Es suma de vectores. Ahora, si yo en vez de sumar estos vectores estoy restando, en la gráfica les vuelvo a preguntar, ¿dónde está graficada esta diferencia u de t más delta t menos u de t? ¿Lo pueden visualizar? Brenda me dice sí, pero me gustaría que nos diga, si puede abrir su micrófono y nos diga dónde está ubicada esa diferencia. Adelante, Brenda. Habilita tu micrófono o si no por chat. La recta que está allí, me dice. Bueno, vamos a verlo acá. Si ustedes se ubican en la punta, en el extremo del vector u de t, está la punta de la flechita. Toman una referencia y la unen con la punta del otro vector que representa u de t más delta t, esa es la diferencia que yo tengo acá arriba, ¿verdad? Como diferencia de vectores, u de t más delta t menos u de t. Es esta que está acá. Es la otra diagonal del paralelogramo. Es la otra diagonal. ¿Me siguen hasta ahí? Con lo cual, por supuesto, estamos dándole la razón a Brenda cuando dice, hace referencia a la recta. Es la recta que está uniendo los puntos extremos de los vectores u de t y u de t más delta t. ¿Me siguen? Muy bien, Estefanía Gutiérrez dije sí, perfecto. Entonces, fíjense, ya tenemos determinado de qué se trata esta diferencia de vectores arriba. Si lo dividimos por delta t, este cociente lo que me está diciendo es qué ocurre con esa diferencia por cada intervalo delta t. O sea, lo hace unitario. ¿Me siguen? Muy bien. Esta recta que me hablaba Brenda, fíjense, en la medida que es lo que vamos a hacer ahora, le vamos a aplicar el límite a esa expresión, el límite, cuando delta t tiende a 0, ¿qué va a ocurrir? Cuando delta t tiende a 0, ocurre que este vector que estoy marcando con el cursor, se va a colocar en una posición cada vez más cerca de u de t. Consecuentemente, esta recta a la que hizo referencia Brenda, esta que ven acá, se va a ir acercando cada vez más a esta U', que es la tangente sobre esta curva.
insisto, esta, cuando yo tomo el límite para delta t teniendo a 0, en principio, cuando yo tomo la primera diferencia, esta recta que hace referencia y que estoy mostrando, y a medida que el delta t tiende a 0, se va a ir poniéndose así cada vez más cerquita de u' de t. En el límite, entonces, cuando delta t tiende a 0, tengo definida el vector u', al que le llamamos derivada de u de t. Fíjense qué analogía, digamos, la forma de razonar para acercarnos al concepto de derivadas es exactamente el mismo que usamos para análisis 1. En este caso, con la salvedad, por supuesto, que aplicado a vectores. ¿Se habrá entendido? ¿Cambio? Brenda dice sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Si lo volvemos a explicar. Estefanía dice sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Esto último, si yo tengo un vector que está dado en función de sus componentes, no se olviden que un vector puede también estar expresado, como el caso del ejemplo que yo les di hace rato, de un vector u de xy, era x por y en y, más 1 en j, puedo expresar u' como la derivada de sus componentes. A ver si lo podemos poner acá. De vuelta. Estaba en una función que era esta. Ahí está remarcada con el fondo naranja una función vectorial. Calcular, y está expresada esta función vectorial en función de las componentes. ¿Cómo va a variar la función en el sentido de las x? De forma x por y. Y en el sentido de la j con 1, valor constante. Consecuentemente, puedo calcular u' derivando componente a componente. ¿Me explico? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos ahora con las propiedades de las derivadas de la derivada de una función vectorial. Otra vez se vuelve a repetir esta historia de que todo lo que aprendimos para el caso de funciones escalares, las derivadas de funciones escalares, también es aplicable a la derivada de funciones vectoriales ahora. Fíjense, cuando tenemos una constante multiplicada por un vector y todo eso lo derivamos, como está expresado acá en esta primera propiedad, también la podemos calcular como la constante que sale afuera por la derivada de la función vectorial, producto por una constante. Si tengo la suma, tengo dos vectores, lo sumo y lo derivo el resultado de esa suma, es lo mismo que derivar primero u, derivar b y sumarlos. Esa propiedad es la distributiva respecto de la suma, lo estamos viendo acá. En el caso de vectores, ustedes saben que aparece además del producto escalar, un producto vectorial. El producto escalar, si mal no recuerdan ustedes, se identificaba como u punto b. Entonces, si yo obtengo un vector u, lo multiplico, en este caso, escalarmente b, y al resultado lo derivo, es lo mismo que derivar el primer vector
por el segundo sin derivar. Siempre producto escalar, atención. Más, ahora cambio el orden, dejo sin derivar el primer vector, producto escalar, el segundo vector. Perdón, la derivada del segundo vector. El mismo caso que yo tenía funciones, el producto de dos funciones escalares, era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso también tiene la misma forma. Igual para la derivada del producto vectorial, que lo estoy marcando acá. Y también aparece esta vez el triple producto escalar, ¿sí? Triple producto escalar, si yo hago el triple producto entre tres vectores U, I, W y derivo el resultado, es lo mismo que tengo que derivar con esta secuencia que está a la derecha del signo igual, la derivada del primer vector por los otros dos sin derivar, más el primero sin derivar, derivado del segundo, y el tercero sin derivar, más los dos primeros sin derivar por el tercero derivado. ¿Sí? Y la derivada del vector constante, bueno, ustedes ya lo conocen. Eso suponiendo que mi campo vectorial sea función de una sola variable. Ahora, cuando estamos hablando de funciones vectoriales en donde cada una de mis variables, o sea, dependa de dos o más variables, aparece de la misma forma en que nosotros recuerdan cómo aparecía el concepto de las derivadas parciales en funciones escalares. Bueno, en este caso también, cuando cada una de mis variables, en este caso U sub 1, U sub 2, son varias variables, aparece cuando quiero calcular las derivadas, aparece el concepto de la derivada parcial. Entonces aparece derivada parcial, por ejemplo, respecto de t sub 1, respecto de t sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a hacer un alto acá para preguntar, ¿cómo vamos hasta ahora? Respondan, por favor, por micrófono, chat. Hasta ahora bien, dice María. Brenda, va todo bien. Bien, Estefanía. Bueno. Vamos a entrar ahora a ver otro temita que por supuesto está relacionado con el tema vectores y que se denomina representación paramétrica. Para eso vamos a hacer un pequeño repasito y adelantarles que esto de representación paramétrica es una forma de representar una curva a través de un parámetro t. Ya vamos a llegar con más claridad a esta cuestión, pero se los adelanto. ¿Para qué nos va a servir esta representación paramétrica? El tema que viene, el tema 9, son integrales de línea. Cuando uno habla de integrales de línea, hace referencia a integrar sobre una curva. Ahora bien, si esa curva podemos representarla paramétricamente, es como vamos a poder resolver estas integrales de línea. Por eso es importante que el tema de representación paramétrica quede bien entendido, porque si no lo manejamos bien, nos va a ser más dificultoso entender el tema de integrales de línea. Está claro, ¿verdad? Por eso, cualquier inconveniente, cualquier duda, me paran y me preguntan. Explicamos de vuelta, no hay ningún problema. Entonces, bien, vamos ya entonces a lo que es una representación paramétrica. Ustedes saben que, por ejemplo, en el plano,
una curva es nada más que un dibujo que puede ser una línea, puede ser una parábola, puede ser una elipse, una circunferencia, etcétera, etcétera. Ahora, la representación analítica de esa curva, por ejemplo, si es una circunferencia de radio 1, centro en 0, 0, será x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso representado como digamos, utilizando la representación cartesiana. Si yo digo una parábola, será y igual a x cuadrado. Entonces, lo que está ocurriendo es que podemos representar esa curva a través de una función en donde hay una relación entre una variable que le llamamos independiente y otra variable dependiente. También hay otras maneras de representar, utilizando, por ejemplo, las coordenadas polares. El uso, ya sea de coordenadas cartesianas o coordenadas polares, va a depender del tipo de curva. Hay algunos tipos de curvas que son mucho más claro, mucho más sencillo el uso de coordenadas cartesianas frente a otras curvas en donde se puede manejar mejor usando coordenadas polares, por ejemplo. Pero también hay otro tipo de curvas, o digamos, a buena parte de las curvas se pueden representar a través de un parámetro. ¿Esto qué significa? Que las variables x e y van a depender de un parámetro que le vamos a llamar, para seguir con el tema de la simbología del apunte, t, del parámetro t. Ese parámetro t, ¿qué me va a estar determinando? ¿De qué forma va a variar una variable x y una variable t para tener definido? Ahora, antes de entrar a ver, de relacionarlo con el tema de los vectores, permítanme mostrarles, y vamos a salir de acá, mostrarles cómo se puede representar paramétricamente. Fíjense, supongamos que yo tenga esta parábola, pregunto, ¿están viendo el ejemplo que le estoy poniendo ahora en la pantalla? De que dice ecuaciones paramétricas. Bien, me dicen sí, perfecto. Entonces, bien. Esta representación que está en el plano XY, ustedes fácilmente pueden representarla a través de la ecuación de una parábola. Ahora, si yo determino, por ejemplo, y ahora me estoy adelantando con esto de las ecuaciones paramétricas, X e Y, que son las variables que van a estar relacionadas para determinar esta parábola, están definidas a través de un parámetro t. X como t cuadrado menos 2t. E y como t más 1. Por ahora, insisto, para hacer la presentación de este tema, simplemente déjenme o acéptenme que X tiene una función que depende de t de esta manera, t cuadrado menos 2t. E y por su parte como t más 1. T real, por supuesto. Me piden, en el primer caso, describir la curva para los casos t perteneciente a menos infinito más infinito, y el caso B si t, el parámetro t, pertenece a 0, 4. Vamos a empezar por el caso B. T, el parámetro t,
va a variar desde 0 a 4. Supongamos que tomar el primer valor, el inicio, cuando t vale 0, fíjense ustedes acá arriba, x vale 0 e y vale 1, ¿verdad? ¿Me siguen? En este intervalo, con t perteneciente a 0, 4, voy a tratar de ir definiendo cómo dibujo mi curva a través de esta ecuación paramétrica. T variando entre 0 y 4. Para t igual a 0, el primer valor, me va a definir que x es igual a 0 e y vale 1. Entonces, en mi gráfica, acá abajo, en la gráfica de la derecha, voy a dibujar para este valor el parámetro t0, que x es 0 e y vale 1. O sea, está definiendo el punto A. ¿Sí? Esa es la curva A, desde el punto 0, 1. Vamos a otro valor. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 1, para t, supongamos que valga 1, para t igual a 1, fíjense que el 1 está en el intervalo. Cuando t es igual a 1, acá tengo 1 menos 2 menos 1 y vale 2. O sea, cuando el parámetro t toma ahora el valor 1, x es igual a menos 1 e y es igual a 2. Entonces estamos en este punto donde está indicando el cursor el x igual a menos 1 y t igual a 2. De la misma forma, cuando hacemos t igual a 2 ahora, cuando t vale 2, y acá les marco el intervalo, el valor tomado es, digamos, válido porque está entre 0, 4, 2. Entonces, x va a ser 0 e y vale 3, en donde estoy en este punto acá arriba, o la otra gráfica está marcado acá, este será el punto que representa a t igual a 3. Y así sucesivamente. En el último punto, cuando t vale 4, fíjense en el extremo, t igual a 4, t igual a 4, yo voy a tener acá 16 menos 8, 8 en x y 9, y 5 en y. Lo tengo acá, 8 en x y 5 en y. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta curva? Y fíjense qué importante que está definiendo esta cuestión de ecuación paramétrica. Me está diciendo, señor, cuando usted se desplaza con el parámetro t desde 0 a 4, su curva va desde A, sigan el cursor por favor, y hace esto hasta B, desde A, que es el 0, 1, correspondiente al parámetro t igual a 0, hasta, y se desplaza por esta curva a medida que t va aumentando, hasta llegar al punto final, cuando t vale 4, llega al punto B, que es el 8, 5. Entonces, ¿qué es lo que hace esta ecuación paramétrica? Nada más ni nada menos que dibujarme la curva desde un inicio. A corresponde a t igual a 0, sigue la parábola hasta llegar al punto 8, 5, que corresponde a t igual a 4. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me responden, por favor? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Para el otro caso, el caso A, cuando t va de menos infinito a infinito, obviamente que va a tomar todos los valores que pueda y se va a graficar la curva esta que está a la izquierda, la parábola que está a la izquierda,
y tomara todos estos valores que estoy indicando acá con el cursor. Como no hay valores, digamos, que limiten a t, toma todos los valores posibles que pueda tener esta curva. Ahora bien, fíjense, ¿de qué forma voy a relacionar ahora esta presentación que los hice con el tema de la representación? Vamos a interrumpir esto por ahora y vamos a mostrar nuevamente nuestro apunte. Que está acá. Muy bien. Muy bien. Ahora, fíjense, si yo de alguna forma con x igual a t cuadrado menos 2t e y igual a t era t cuadrado menos 1, ya le digo, igual a t más 1, puedo formar una función vectorial, de tal forma que pueda encontrar, fíjense acá en la figura 3, yo tengo la curva C. Entonces, si yo puedo formar una R de t, una función vectorial, de tal forma que si sumo lo que varía en x en dirección del versor y, más lo que varía en y, que está formado acá como y de t, pero ahora en dirección del versor j, y le sumo lo que varía el parámetro en función de z, pero en la dirección del eje z, lo que voy a hacer es, tratemos de seguir el cursor, es sumar un vector que va a ir hasta x. Por x, una determinada cantidad que va a estar definido por x de t. Recuerden, para un valor del parámetro t, yo puedo, así como hice en el ejemplo anterior, tener definido un vector. ¿Sí? Si yo decía, por ejemplo, en el caso anterior, t igual a 0, x valía tanto e y valía tanto. Eso era en el plano. Ahora estamos haciendo este ejemplo en el espacio. Va a haber otra función más en z de t. Entonces, si yo al parámetro t le doy un valor, puedo encontrar cuánto vale x de t. Entonces, supongamos que sea 2 en y. De la misma forma, el y de t, que sea 3 en y. De la misma forma, el z de t, que sea 4 en k. Entonces, para t igual a un solo valor, 1, por ejemplo, tengo que x de t vale 1. En la función y de t, para t igual a 1, y de t le da el valor 2. Y para t igual a 1 también, la función z de t le da valor 3. Entonces yo voy a tener acá un vector que va a estar calculado como 1 en y, más 2 en j, más 3 en k. Si ese vector yo lo dibujo, voy a tener sobre el eje x 1, sobre el eje y, o en la dirección del eje y, 2. Y subo en la dirección de z, 3. Ese va a ser el vector R de 1. El parámetro t era 1, R de 1. Ese va a ser este vector. Entonces, ¿qué es lo que hace para distintos t, distintos valores del parámetro t, esta función vectorial? Los extremos del vector R de t van dibujando la curva C. ¿Me siguen?
Insisto, de lo que se trata una representación paramétrica es que a través de esta representación yo pueda formular una función vectorial. Esa función vectorial que va a estar, insisto con esto, en función del parámetro t, para distintos valores de t lo que va a ocurrir es que vamos a tener distintos vectores. Estos vectores, sumados, por ejemplo, en este caso, como son 3 dimensiones, en y, en j y en k, en el espacio va a aparecer una curva en el espacio en donde va a estar conformada, en función de esa suma, insisto, la curva. O sea, los extremos de cada r con distintos t van a ir formando o dibujando la curva. ¿Me siguen? ¿Me pueden dar un comprendido, por favor? O si no, lo explicamos de otra manera. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Vamos a tratar de compartir ahora otra figura para que ustedes lo vean. Veamos. Pregunto, ¿están viendo alguna figura ahora? Pilar dice sí, Estefanía sí. Bien. Pregunto entonces, ¿están viendo alguna figura ahora en la pantalla? No, perfecto. Vamos a colocar ahora. Vamos a mostrarles. A ver, ahí está. ¿Le están viendo ahora? Bien. Lo que están en este momento viendo es una curva. A ver, acá tengo mensaje del chat. Perfecto, ¿están viendo? Bien. Fíjense, la curva está representada acá en trazo rojo en el espacio. Y los distintos vectores que van a ir dibujando esa curva son, a ver si lo ponemos más, ampliamos un poco, va a ser el vector R en A, R de B, R de T, distintos valores del parámetro T van a definir todos estos vectores. En este caso, insisto, estos vectores como están en el espacio van a tener 3 componentes. Esas 3 componentes son f de A, g de A y h de A. En definitiva, para hacerlo más genérico, lo tengo acá. ¿Se acuerdan la función del primer ejemplo que yo les daba? X de t era igual a t cuadrado menos 2t. Bueno, eso es lo que tenemos acá como f de t. En el caso del ejemplo era y igual a, creo que t más 1. Estaría definiendo acá g de t. Y tenemos una tercera componente que es h de t porque estamos en el espacio.
Entonces, para distintos valores de t, en este caso, cuando t vale a, encuentro el f de a, g de a y h de a. Este f de a es el vectorcito que, sigan el cursor por favor, se traslada por el eje X. G de A será el que va en la dirección de Y, que en este caso viene para acá. Y H de A, que es el que sube hasta encontrar este otro, el extremo. Entonces la suma de estos tres vectores, ustedes ven que es este que está acá formado como R de A. Entonces mi función vectorial, que va a representar en definitiva la función paramétrica, será f de t en la dirección de y, o sea, el r de t será f de t en y más g de t en j más h de t en k. Si voy dándole valores a t, lo que voy a obtener es esta curva que está acá en rojo. En definitiva, insisto con esto, una función vectorial que está representada en forma paramétrica y donde tomamos el parámetro t, es una función que a distintos valores de t le va a definir un x, un y y un z determinados. Esos x, y z, y llevados a función de vector como r de t, me van a permitir dibujar la curva, en este caso en rojo, en donde los extremos de las sumas representan los puntos, distintos puntos, a medida, lo estoy siguiendo con el cursor, a medida que t se va modificando. ¿Me han tomado hasta ahí? Sí, profe. Bueno, preguntas. Esta representación, esta imagen que les mostré, creo que les da una idea más acabada de lo que es una representación paramétrica. Ahora vamos a volver de nuevo a nuestro primer ejemplo en el plano. Lo mostramos ahora. Acá lo tenemos. Y fíjense, vamos al caso B, que es donde t va a variar entre 0 y 4. Entonces, distintos valores de t, partiendo de 0 hasta 4, lo que hacen es dibujar la curva que va desde el punto A, sigue el cursor hasta el punto B. Entonces, mi r de t, mi función vectorial r de t, va a ser t cuadrado menos 2t en y, más t más 1, entre paréntesis, t más 1 en j. Entonces, ¿qué es lo que hace este r de t a medida que va tomando valores desde 0 hasta 4? Va generándome en este plano vectores. El primer vector va a ser t es 0, x es 0 y vale 1. Entonces será 0 en x, 1 en y. Y si ustedes dibujan el vector sobre donde está el cursor, 0 en x, 1 en y, es este vectorcito que está acá. La punta del vector suma me está definiendo el punto A. El otro, para el caso que t valga 1, x vale menos 1 e y vale 2. Entonces mi vector será menos 1 en y más 2 en j. Menos 1 en y, sigan el cursor, le sumo más 2 en j, lo tengo acá arriba. La suma de ese vector es esta diagonal. La punta me sigue dibujando la curva y así sucesivamente. ¿Lo vimos mejor ahora? Sí, profe. Muy bien. Vamos a dejar, y ahora volvemos a nuestro apunte.
Bueno, acá están estas funciones que yo les decía recién, y f de x y z g de x. Y acá arriba, como esto es importantísimo, fíjense. Dado un sistema de coordenadas cartesianas, x y z en el caso del espacio, una curva en el espacio se puede representar mediante una función vectorial. ¿Cuál es esa función vectorial? AR de t. En donde yo tenemos mi variación en y, mi variación en j, más lo que varía en z, en k, perdón, ¿sí? Asumiendo como i, j y k los vectores canónicos en este sistema. Muy bien. ¿Hemos entendido hasta ahí? Otra manera de representar una curva en el espacio. Vamos a ir a otro punto ahora. Si yo tengo una función y igual a f de x, supongamos una curva que esté en el espacio, ¿sí? Un pedazo de alambrito que ustedes imaginan que tiene una forma de un seno que esté en el espacio, por ejemplo. La proyección de esa, o la sombra, si quieren tomarlo mejor, de ese alambrito sobre el plano XY, está definido por y igual a f de x, por un lado. La primera de las ecuaciones. Y después tengo también la proyección, pero ahora en el plano XZ. O sea, primero apunto la lámpara sobre el alambre desde arriba. Eso me va a generar una sombra en el plano XY, en el piso. Eso está definido por la función y igual a f de x. El plano XY, el piso, lo puedo fácilmente definir como una función y igual a función de x, ¿verdad? Y lo que hago ahora es variar la posición de la lámpara. Ahora la pongo en forma lateral de tal manera que la sombra esté en el plano XZ. En el plano XZ. Si eso lo defino como una función z igual a g de x, fíjense, xz son las variables, xz, con estas dos funciones puedo definir también la curva que está en el espacio, el alambre, la curva del alambre. Y finalmente, un tercer tipo de representación es mediante la intersección de dos superficies. Eso es muy simple. Por ejemplo, ustedes saben que si yo interseco, por ejemplo, una superficie, fíjense acá dice representación de curva como intersección de dos superficies. La primera superficie que tengamos en cuenta es digamos, una esfera. La segunda superficie, digamos que es un plano. Si yo corto a la esfera, atención con esto, corto a la esfera con ese plano justo por la mitad, ¿qué curva voy a obtener como intersección? Pregunto, cambio Houston. Insisto, acá me están presentando que una curva también se puede representar como intersección de dos superficies. Supongamos que una superficie sea una esfera y la otra superficie sea un plano. Cuando yo corte esa esfera con el plano justo por la mitad, los puntos de intersección me van a definir una curva. ¿Cuál será esa curva? Pregunto. Una elipse, dice Agustín, hace un ajuste María, que habla de una circunferencia. Efectivamente, es una circunferencia. Ustedes, por la forma en que quieren, agarren una naranja. Circunferencia.
Hagan de cuenta que la superficie es la cáscara. Cortan la naranja. Los puntos de intersección son los comunes al plano, al corte y a la naranja. ¿Qué es lo que le va a quedar? Una circunferencia, ¿verdad? Bueno, esa circunferencia es una curva. Tenemos entonces otra manera de definir una curva en el espacio, en este caso. ¿Me siguen? Cambio, Houston. Muy bien. Ahora vamos a analizar a otra, y con esto vamos a ir terminando ya, el tema de la curva que está representada en la figura. Se llama hélice circular. Pero mejor vamos a hacer una cosa, ya que estamos ya pasados en el tiempo. Le voy a proponer para este ejercicio 2 que analicen la siguiente representación paramétrica de esta hélice. ¿Qué dice? A coseno R de T es A coseno de T en I, más A seno T en J, más C T en K. A y C pertenecen, fíjense, A y C pertenecen a los reales distintos de 0, y además T, el parámetro T, va a variar desde 0 hasta 2pi. Entonces, la propuesta es que ustedes la próxima clase me van a hacer una explicación de cómo esta ecuación, esta función vectorial R de T, va a formar esta hélice que está dibujada acá y aparece como figura 4. ¿Hecho? Denme un comprendido, un acuerdo, un choque los 5, con el cual ustedes se comprometen a la próxima clase a hacer esto. Agustín Mancilla, entendido. Más compromisos, más compromisos. Noemí, perfecto. Julieta dice solamente. ¿Qué significará el solamente, Julieta? Una explicación. Perfecto. De eso se trata. Es simplemente interpretar, o mejor, relacionar esta función vectorial de la hélice con la gráfica. O sea, cómo dándole valores a esta R de T, que aparece ahí, de función de seno coseno, generan esa hélice que está en la gráfica. Bueno, chicos, les agradezco nuevamente la atención. Nos estamos encontrando entonces el próximo viernes. Si no hay más dudas, no hay más inquietudes, vamos cerrando. Hasta luego, Pilar. Bueno, después de las despedidas, nos vemos entonces el próximo viernes. Adiós, adiós, adiós.